Ok, Perfecto. Sí, sí se ve la lámina. perfecto. Dale. Perfecto. Bueno, a todos muy buenos días. Disculpen la demora, unos pequeños inconvenientes. Mi nombre es Luis Venturo, representante de DNT en la línea de CCTV. Nos acompaña ahora José Vidal, representante de la marca de Pelco, ¿sí? Para este webinar que vamos a empezar. Vamos a iniciar. Justamente al final vamos a tener tema de preguntas para poder atenderlos. Muchas gracias. Excelente, Luis. Gracias. Y bueno, a todos quienes están conectados, buen día y disculpen estos minutos de demora. Siempre hay algunos temas ahí técnicos a resolver, pero bueno, ya estamos. Así que nada, agradecerles y vamos a iniciar con esta charla que tiene que ver con dos productos muy interesantes, ¿no? Y como decía, pues en la convocatoria es para el segmento industrial y minero, ¿no? Sobre todo, ¿no? Orientado a esto. Son las cámaras de la serie X-Sight. Muchos que están, digamos, en este rubro y han conocido, pues, las cámaras de Pelco, saben que la serie X-Sight, que son las cámaras antiexplosivas, explosion proof, eh, son las que van justamente para estos segmentos. Vamos a hablar de estos dos modelos. Hay una versión recientemente lanzada, que es la X-Sight Pro, ¿no? Que la vamos a ver en versión PTZ y en versión PTZ con infrarrojo. Muy interesantes, con características cada una, pues, eh, digamos, diferenciadas para ver beneficios tanto en la operación como en el tema de costo, ¿no? Así que vamos a comenzar. Para quienes no me conocen, yo soy José Vidal, encargado regional de ventas para Perú y Bolivia, de Pelco, Calipsa, Videotech. eh, Así que vamos a iniciar con la charla, sobre todo comenzando con la cámara X-Sight, la cámara X-Sight Enhanced, ¿no? La cámara X-Sight Enhanced, dentro, quienes han ido siguiendo pues estas series de webinars que hacemos, la serie Enhanced pues es la serie top de línea, ¿no? Es la serie con las mayores características, la cámara más robusta, ¿no? En diferentes versiones, en este caso hablamos de la serie X-Sight, y la serie X-Sight pues es una cámara explosion proof, y en este caso la versión 2. No teníamos una versión anterior de cámaras X-Sight Enhanced. Hoy en día estamos pues con la cámara infrarroja con PTZ, que es la que vamos a comentar hoy día. Tenemos, pues, vamos a ver un poco la introducción, algunas características del producto, casos de uso, ¿no? Características técnicas, especificaciones algunas especificaciones de lo que es una cámara para un ambiente antiexplosivo, ¿no? O con condiciones antiexplosivas para un ambiente crítico. Eh, y bueno, y después, como mencionaba Luis, al final podemos hacer algunas consultas sobre lo que vamos a conversar, ¿no? Ahí tenemos un video para ver un poco esta línea. Diferentes modelos de cámaras, cámaras PTZ justamente, con el limpia luna, ¿no? Cámaras fijas también hay para este tipo de aplicación. A prueba de altas temperaturas con diversas certificaciones internacionales que vamos a ver. Manejo del on-beef. Cámaras en modelos fijos, en modelos móviles. Ok. Bueno, eso era un poco la serie de cámaras, ¿no? En este caso vamos a concentrarnos en la cámara Enhanced 2, que es infrarrojo y PTZ. Bueno, básicamente las condiciones son cámaras intrínsecas, antiexplosivas, ¿no? Con la carcasa y todo lo que compone este tipo de cámara con esta condición. Eh, y otra característica importante es el material de fabricación, ¿no? Acero inoxidable, con certificación
justamente anticorrosiva, obviamente, para, digamos, diferente tipo de ambiente que pueda estar expuesto. Eh, Toda la electrónica de la cámara está cubierta, ¿no? Incluso la cablería, igual hay diferentes accesorios para proteger también la forma de alimentación de la cámara, la forma de comunicación de la cámara. Todo tiene que ser, pues, a prueba de explosión, ¿no? También con características de análisis, ¿no? De detección de objetos, de clasificación, eh, y que permite, obviamente, tener grados de protección con certificaciones internacionales, que vamos a ver algo de eso, y que da, pues, la característica a una cámara antiexplosiva, con toda la normativa que pueda requerirse en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, los retos que tiene, digamos, una cámara de este tipo a resolver, ¿no? Ambientes robustos, ambientes críticos, ¿no? Por la condición de infrarrojo, pues total oscuridad, nos permite iluminar la zona, el infrarrojo, ¿no? Muy aparte, pues, de las características que ya tiene la cámara. Manejo en variaciones de condiciones de luz también, manejo del WDR, ¿no? Para condiciones de contraluz o alta exposición. Y como mencionábamos, pues la característica del material de fabricación, acero inoxidable, permite pues la exposición a, digamos, zonas salinas, frente al mar, puertos, ¿no? Es importante esta condición y esta característica, ¿no? En diferentes segmentos, sobre todo orientado a oil and gas, minería, ¿no? Eh, Procesos de fabricación, ¿no? Eh, Plantas industriales, zonas agrícolas, ¿no? Algunos casos que vamos a comentar ahí también. Eh, y digamos, características importantes, ¿no? La característica explosion proof, obviamente, a prueba de explosión, ¿no? Digamos, está protegido contra altas temperaturas también, ¿no? Contra chispas que puedan, digamos, producir algún daño en la cámara, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones están validadas, obviamente, por los estándares internacionales que tienen, UL, CSA, ATEX, ¿no? ISX, que vamos a ver un poco de eso también. Dependiendo de la región, pues es donde se utilizan este tipo de normativas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace de una cámara explosion proof, y esas certificaciones pues tienen que estar válidas para cada una de estas regiones, ¿no? Altas temperaturas, rangos de altas temperaturas, es otra condición también de una cámara antiexplosiva, ¿no? Que puede operar en zonas de alta temperatura, ¿no? Mayores, en este caso, a 70 grados. Y bueno, y vamos a hablar también de la temperatura de clasificación, ¿no? Que normalmente tiene esta condición, esta característica en estas cámaras, ¿no? Sobre todo de lo que puede soportar en superficie la cámara. Y otra cosa es la temperatura de operación, de funcionamiento, ¿no? De la cámara que se encuentra internamente. Ahora, el accesorio adicional, ¿no? Que tenemos en esta cámara, que es el infrarrojo, ¿no? Y con un infrarrojo, pues que puede llegar a 200 metros, ¿no? Para ver en zonas de cero luz. Eh, También hablábamos del WDR, ¿no? Que permite la variación, la contraluz, ¿no? Eh, la posibilidad de ver una imagen en condiciones de variación eh, de iluminación, que esto es importante, ¿no? Porque en este tipo de zonas donde vamos a montar estas cámaras, pues siempre hay, digamos, condiciones externas eh, naturales que exponen mucho a la cámara a alto brillo, ¿no? Generalmente eso puede distorsionar la imagen. Es importante tener el WDR, digamos, disponible para poder graduarlo. Condiciones de compresión, ¿no? Smart Compression, con códecs de compresión que utilizan las cámaras, y eso para optimizar justamente el manejo del ancho de banda, el manejo del storage, ¿no? Eh, Resistencia a la exposición al agua, ¿no? En zonas que pueden ser corrosivas, ¿no? Ahí manejamos el NEMA 4X 6P, y los grados de protección contra polvo y agua, pues
que vemos ahí, ¿no? Incluso hasta IP69, ¿no? Con protecciones, pues, donde se presenten este tipo de ambientes críticos, ¿no? Tecnología de baja luz, ¿no? También, bueno, en toda la tecnología de Pelco, en todas sus cámaras, pues, ofrecen desde ya una condición de sensibilidad bastante óptima, ¿no? Y bueno, sumado pues a todas las características de infrarrojo o WDR para mejorar el contraluz que ayudan pues a tener una óptima imagen, ¿no? Bueno, siempre hay, digamos, casos en donde podamos aplicar pues todas estas funciones, ¿no? En el caso de oil and gas, pues, donde está orientado a minería, pues siempre hay requerimientos de seguridad, ¿no? Para tener pues buenas imágenes en estas condiciones que hemos hablado de variación de luz, ¿no? Entonces eso es importante y estas cámaras pues proporcionan una buena operación eh, en estos ambientes críticos, ¿no? En donde puede estar expuesto a explosión, a riesgo de líquidos inflamables, ¿no? De gases, polvo, ¿no? En diversas condiciones de luz. Y es importante por eso cada característica de la zona en donde se va a montar esta cámara, tenerla bien claro, tipo de gas, tipo de líquido inflamable, que la cámara pueda estar acondicionada para ese tipo de elemento al que va a estar expuesto, ¿no? Por eso están dado estas normativas y certificaciones, ¿no? ATEX, el ISX, que normalmente define también por regiones dónde se va a utilizar este tipo de certificación y bajo qué ambiente, ¿no? Es importante saber todos estos detalles, ¿no? ¿Ok? Eso es un poco la condición sobre estas cámaras, en donde podemos utilizarlas, también en procesos agrícolas, ¿no? En donde a veces pues es requerido el monitoreo eh, en ambientes pues de alto riesgo a explosión, a polvo, eh, a zonas en donde puedan estar expuestas a ambientes pues de muy baja luz, ¿no? En donde nosotros vamos a utilizar pues los recursos que tiene la cámara, ¿no? Como el infrarrojo en este caso. Y justamente eso, ¿no? Esta cámara puede ofrecer el IR, 200 metros de IR, como una cámara antiexplosiva, en condiciones, pues, eh, de explosión o de polvo o de características, pues, extremas que lleven a tener, pues, un tipo de carcasa especial como la que tiene las cámaras Excite, ¿no? Entonces, condiciones de minería, ¿no? Sobre todo orientado justamente a estas características, ¿no? Es el segmento específico donde debería estar una cámara de estas, ¿no? Donde se requiere pues, monitorear diversos sitios, ¿no? En zonas, como hemos mencionado, pues son zonas de largo alcance, en donde muchas veces hay pobre condición de luz, ¿no? Eh, y también pues están expuestos a todo lo que hemos mencionado, gases, riesgos de explosión, etcétera. Entonces ahí la condición de la cámara PTZ se hace muy útil, ¿no? Para monitorear estos ambientes, estos espacios. Es más, cuenta como vimos con un wiper, ¿no? Que puede tener un tanque de agua que puede ser monitoreado remotamente. Digamos, en zonas muy difíciles de acceso, pues podemos monitorear y controlar todo esto de manera externa, sin tener ningún tipo de exposición o, digamos, gasto mayor en el tema de hacer un mantenimiento de este tipo, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la funcionalidad de estas cámaras y lo que nos pueden ofrecer, digamos, en el tema de acceso a sitios complejos de montaje, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas características de esta cámara. La cámara Excite es una cámara, pues, que ofrece Full HD, ¿no? Es una cámara que ofrece Full HD, como veíamos, con luces LED para el infrarrojo de 850 nanómetros y que puede llegar hasta 200 metros con una capacidad de ancho, ¿no? Digamos, de la iluminación de 40 grados a 16 grados en vertical y con otro tipo de condición de esta luz de iluminación con ángulos ya más cerrados, cuando hay mayor alcance,
pues el ángulo más cerrado en el caso horizontal y vertical, ¿no? De ahí un zoom de 30x, un zoom de 30x bastante interesante, ¿no? Con autofocus, puede llegar hasta 60 FPS, maneja el H265 con el Smart Compression, que adiciona aún mayor compresión, ¿no? Por ciertas condiciones y características, ¿no? Para mejoras, pues, del storage y del ancho de banda. También una suite de analíticos que maneja esta cámara, eh, sin contar con el auto-tracking. Ojo, lo vamos a ver en la otra cámara, en la Pro cuenta con auto-tracking. Acá manejo del on-beef, diferentes perfiles de on-beef, ¿ok? Eh, Manejo de 360 grados, pues en el endless, ¿no? El movimiento de paneo de la cámara, y en el movimiento tilt vertical de -90 más 90, ¿no? Con 100 grados, pues, de velocidad, ¿no? En el movimiento de posiciones de la cámara, ¿no? Y las certificaciones UL, ATEX, eh, y también, bueno, de otras regiones, Inmetro, por ejemplo, eh, que ofrecen todas estas condiciones y características de antiflama, de estar preparados frente a líquidos inflamables, a gases, a protección, digamos, eh, contra las explosiones. Y bueno, todo esto está detallado, pues, en cada una de esas certificaciones. Ahora, las especificaciones para el ambiente externo, que son a prueba antivandálica IK10, el NEMA 4XXP también, ¿no? Porque van a estar expuestas zonas anticorrosivas, eh, que tienen que operar, digamos, este tipo de cámaras, la temperatura, la alta temperatura que pueda soportar, ¿no? El manejo de micro SD interno, y la garantía, pues, que va de 3 a 5 años, ¿no? Con extensión igual para los accesorios que puedan tener estas cámaras, ¿no? Ok, hay un poco el esquema de la cámara. Es una cámara eh, que puede tener un peso de 35 kilos, ¿no? Es una cámara robusta, ¿no? Por el material que utiliza, por todo lo que tiene incorporado. El material de construcción es de acero inoxidable, ¿no? Eh, que va a permitir, pues, estas condiciones anticorrosivas, ¿no? Diversos modelos, ¿no? Acá tenemos un vistazo de los modelos que podemos tener, ¿no? Nuevamente hablábamos de una resolución Full HD, 30x de zoom óptico, está en steel, ¿no? Acero inoxidable, eh, manejo de el paneo, panel zoom, con iluminador IR, 850 nanómetros, ¿no? Spot and white, ¿no? Que veíamos los ángulos de manejo de la iluminación, con alimentaciones que pueden estar en alimentación directa, 220, 230 voltios alternos, o 24 voltios alternos, 120 voltios alternos, y manejo también de los diferentes profiles de OnBeef, ¿no? Si así se requiere. Entonces, hay algunos modelos con los que podemos contar. Asimismo, también el montaje cableado, todo esto forma parte de la característica Explosion Proof, ¿no? Es importante que todo lo que compone la cámara, pues, tenga la misma condición y esté basado en la misma certificación, ¿no? Por ejemplo, montajes tipo corner, para adaptar a estas cámaras Excite. eh, También el bracket de montaje en pared, por ejemplo, que es un accesorio previo para adaptarlo a un poste, a una esquina, etcétera. También con características anticorrosivas, ¿no? De acero inoxidable. Igualmente el accesorio de montaje en poste eh, o en techo. Todos estos accesorios están disponibles, ¿no? Igual también la capacidad de características y diversos tipos de cableado en diferentes metrajes, 4 o 10 metros, que son los cables con los que se van a hacer las conexiones para estas cámaras, también están disponibles, ¿ok? Y bueno, también los accesorios comentaba, la bomba de agua, ¿no? Con la que podríamos hacer el mantenimiento de las cámaras, con el wiper con el que ya cuenta, y con diferentes tipos de certificación para diferentes regiones. Ojo, ¿no? ATEX y ETHEX, dependiendo de la región, se utiliza eh, un, un diferente tipo de certificación, ¿no? Entonces, eh, lo cuenta, ¿no? Tiene diversos modelos ahí, como ven. Asimismo, los adaptadores, ¿no?
para el uso de estas cámaras, ¿no? Y proteger, por ejemplo, eh, también todos los accesorios que van incorporados. Esto es un adaptador también, cuenta con adaptadores de montaje en poste, ¿no? De montaje en esquina, ¿no? Y como ven ahí, bueno, en esta figura también cuenta con algo que llamamos eh, se le llama una caja de protección que puede tener internamente la fuente de alimentación como un medio de comunicación, un switch o cualquier otro tipo de dispositivo que vaya adentro, ¿no? Y que le da las condiciones de antiexplosiva, ¿no? Esa carcasa es antiexplosiva, ¿no? Y como ven, pues puede venir pues, el material de construcción con acero inoxidable, certificado IEC 316, ¿no? Y con alimentaciones, como mencionaba, la cámara puede alimentarse 230 directo, 24 voltios alterna, 120 voltios alterna, y ese tipo de accesorio, el main power supply, puede estar dentro de esa carcasa, y también es un accesorio que ofrecemos, ¿no? Igual, los cobertores, todo lo que vaya a incorporar esta cámara, pues va a estar disponible con toda la certificación que este tipo de cámaras merece, ¿no? Por ejemplo, está el alimentador, ¿no? También integra un switch Ethernet, ¿no? Que también viene ya equipado dentro de esta carcasa, ¿no? De alimentación. También puertos SFP para conexión de fibra de manera directa, ¿no? Y también entradas y salidas, ¿no? Que también se utilizan para el control de la bomba de agua. Entonces, todo esto puede ya integrar pues una solución, digamos, completa, ¿no? Una solución completa desde la alimentación, comunicación y la cámara como tal, ¿no? Y otra cosa importante, pues es la integración con los BMS, ¿no? Bueno, nosotros manejamos el Video Expert, es el BMS de Pelco, Video Expert hoy día ya en la versión 3.20 y más, actualizando las versiones, eh, manejo de todo lo que tenga que ver con eventos y análisis con el que cuenta ya la cámara, en la suite de analíticos también la cámara, que se pueden eh, disponer. También la integración con software terceros, ¿no? O sea, con BMS terceros, hay mucho trabajo con Milestone, Genetec, ¿no? Y estas cámaras están certificadas pues, para trabajar con este tipo de eh, BMS, ¿no? Ok, algunas condiciones nada más que quiero detallar, bueno, hay mucho más acá, pero sí me gustaría, van a tener esta presentación también, que seguramente les va a enviar la presentación, pero si se requiere poder tener mayor detalle de cada una de las condiciones y características sobre las cuales va a funcionar esta cámara, pues déjenos saber. Ahí vamos a dejar también los contactos para que ustedes puedan escribirnos para ver ya cada caso en particular más en detalle. Pero bueno, importante pues que en los datasheets se muestra, se indica claramente las características sobre las cuales van a operar este tipo de cámaras, ¿no? Por ejemplo, ahí hacen un detalle, ¿no? En rojo, ¿no? Que son las certificaciones por región, ¿no? Que hablábamos, ¿no? ATEX, ISX, etcétera, que van por región, se definen por región, por zonas, ¿no? Eh, también hay un mapa de estas certificaciones, ¿no? Donde se utiliza. Eh, También se habla del ambiente, ¿no? Y la temperatura sobre la cual van a funcionar, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y se detallan en el datasheet, ¿no? Específicamente de esta cámara Explosion Proof. Algunos datos más, ¿no? Por ejemplo, las áreas donde deberían trabajar estas cámaras y de acuerdo a eso se determinan clases y grupos, ¿no? Que es también lo que se muestra en cada una de estas cámaras, ¿no? En cada una de estas cámaras te dice o te indica sobre qué ambiente está preparado a operar. Por ejemplo, en Europa y la utilización del ISX, que es también una normativa, clasifica, eh, digamos, por zonas el uso de gases, polvos, y determina, pues, eh, digamos, si es una zona de explosión mixta, ¿no? Donde se encuentra presente esta condición y por largos periodos, o en operaciones normales o en
cortos periodos, digamos, de exposición, y en base a eso pues se determina pues sobre qué zona va a funcionar, y clasificaciones, ¿no? Clase 1, clase 2, etcétera, de acuerdo a la condición de gas o polvo al que esté expuesto o característica al que esté expuesto, ¿no? Y diferentes tipos de grupos bajo la condición, si es eh, bajo la condición del gas que deba, eh, digamos, tener protección estas cámaras. Entonces, hay mucho detalle acá, ¿no? O sea, hay mucho detalle entre clases, grupos, zonas, que debemos tener en cuenta justamente para operar una cámara antiexplosiva, ¿no? Sí quería mostrarles un poco este detalle porque es bajo lo que nosotros debemos tener en cuenta sobre una cámara antiexplosiva. Hay muchas condiciones, ¿no? De repente hay una zona, eh, digamos, en la que se está haciendo operar la cámara, donde realmente, de repente las características que han pedido de esa cámara no cubre ese tipo de gas o condición sobre la cual está operando. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener, digamos, claro dónde se va a estar operando este tipo de cámaras. Ahora, también hay lo que mencionaba al inicio, ¿no? La temperatura de la clase, ¿no? Como veíamos, y la temperatura de operación, ¿no? En el caso de la temperatura de clasificación, ¿no? Puede ser temperatura 1 o 2, de acuerdo al nivel, ¿no? 450 grados o 85 grados, que están clasificados de temperatura 1 a temperatura 6, ¿no? Ese tipo de temperatura de clasificación, pues es la temperatura sobre la cual eh, va a operar la cámara, sin excederla, va a operar la cámara y va a estar, eh, digamos, preparada para soportar estas condiciones de temperatura, ¿no? Muy diferente, pues, a la temperatura de operación, ¿no? La temperatura de operación es la que nos va a garantizar, digamos, la operación normal de una cámara, ¿no? Eh, y es importante tener en cuenta ambas temperaturas. Obviamente la temperatura de operación, muchas veces en la especificación, es menor que la temperatura de clasificación, ¿no? Son dos cosas que hay que tener en cuenta en estos ambientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá hablamos del ATEX y el ISX, ¿no? Por ejemplo, siempre va a tener una cámara que es antiexplosiva, siempre va a tener un código, ¿no? Un código, eh, digamos, marcado de aprobación, código marcado de aprobación en donde determine, como veíamos, la clase, la zona, el tipo de gases o condiciones a las que está expuesta y que puede operar correctamente, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos en toda esta codificación, pues menciona gases de grupo B, ¿no? Que veíamos en slides anteriores, que puede soportar temperaturas que no deberían exceder los 135 grados, es antiflama, ¿no? Es decir, va a soportar, digamos, que pueda exponerse a un incendio, ¿no? Es una carcasa que está preparada para esto, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que hay que tener en cuenta en el caso de características antiexplosivas de una cámara. Ok, eso para hacerles un marco justamente de todo lo que merece conocer sobre una cámara antiexplosiva, y en el caso de la SECSAI, pues cumplen con todas estas normativas, ¿no? Así que, y si queremos ahondar, tener la certificación de esto, pues también se puede ofrecer este tipo de información. Ahora, vamos a ir a la parte Pro, ¿no? Ya finalizando la presentación, esta parte Pro, hablamos de la Xsight. Esta es una cámara recientemente lanzada al mercado, Xsight Pro PTZ y IR. Hablábamos de la Xsight Enhanced, ¿no? La serie más alta. Esta es una serie intermedia, la serie Pro. Y en esta serie, pues tenemos también la condición PTZ y la condición de infrarrojo, ¿ok? Vamos a ver un poco características a diferencia de las cámaras Excite Enhanced, ¿no? Bueno, igual vista 360, eso es una cámara PTZ, ¿no? También cuenta con la incorporación de un accesorio infrarrojo. Acá la característica en diferencia es el material de fabricación. Hablábamos que el material en la Enhanced es una cámara que está fabricada con stainless steel, ¿no? Acero inoxidable. En este caso es fabricación de aluminio. Es decir, es una cámara antiexplosiva, pero no tiene las características de soporte anticorrosivo, por ejemplo.
Entonces, hay que tener en cuenta que estas cámaras van a ir para otro tipo de ambiente. En muchos casos muy similares al Enhanced, ¿ok? Muchos ambientes similares, pero no más allá de condiciones que se puedan presentar frente al mar o salinas que puedan corroer digamos, la carcasa. Para eso tenemos la Enhanced, ¿ok? Entonces, bueno, también soporta extremadamente temperaturas altas, ¿no? Rangos de temperatura alta. Maneja la suite de analíticos Smart también, ¿no? Con detección de objetos y clasificación de objetos. Y adicionalmente cuenta con el auto tracking. Esto es algo que también se le ha dado a estas cámaras, a diferencia de las Enhanced, ¿no? Ambientes difíciles, costos bastante competitivos y un reto de integraciones por el manejo de on-beef que tienen estas cámaras y diferentes mercados en los que está, digamos, orientado. Hablábamos del oil and gas, incluso en este caso ya hablan un poco más de condiciones internas, ¿no? De una planta industrial, ¿no? Que no esté expuesto frente al mar, ojo, siempre a tener en cuenta, igual en parte agrícola o en industria, manufactura, industria farmacéutica también, algunas condiciones y características que pueden ayudarnos en esos segmentos, ¿no? Entonces, también, mensajes importantes acá, ¿no? Es la condición antiexplosiva, lo mismo que hablábamos en una cámara Enhanced, todo certificaciones de acuerdo a región y demás, altas temperaturas, rango amplio para el manejo de las temperaturas, buena condición de imagen, buenas condiciones eh, de mejora de la imagen en bajas condiciones de luz. Tenemos pues el infrarrojo también, el infrarrojo que puede llegar a largas distancias, ¿ok? Un costo competitivo, como mencionábamos, de ahí el manejo de los analíticos, suite de analíticos internos, las cámaras cuentan con analíticos y el auto tracking adicionalmente, manejo de on-beef profile, STG, incluso el M, ¿no? Donde podemos utilizar los analíticos sin ningún inconveniente en BMS de terceros, ¿ok? Porque hace el manejo de la metadata, ¿ok? Y bueno, y tenemos también casos, vamos a aumentarlo, en el caso del oil and gas, pues también, ¿no? O sea, hay una necesidad de cubrir diferentes zonas. Bueno, acá tenemos una cámara que por ser, digamos, de un material distinto, obviamente entendiendo lo que hemos mencionado, que puede funcionar en zonas internas no expuestas frente al mar, por ejemplo, o en un puerto, eh, si hay esa condición, podemos utilizar este tipo de cámaras también siendo antiexplosivas, ojo, y nos ofrece un costo mejorado, por supuesto, en donde vamos a poder tener la facilidad pues de operar diversas cámaras, ¿no? Si antes estábamos limitados, ¿no? En zonas de operación por una cámara que obviamente cumple todas las características, pero el costo es relacionado justamente a todo lo que ofrece, pues hoy día tenemos otra opción, ¿no? Las X-Sight Pro son esa opción y nos permite, como en este caso, pues diversificar nuestras áreas de observación o monitoreo, ¿no? En diversas cámaras que podemos distribuir. Igual lo mismo para casos eh, de zonas agrícolas. Y en el caso farmacéutico, pues acá habla sobre todo de posibilidad de integración con lo que nos podamos encontrar, ¿no? En diferentes ambientes podemos encontrar BMS terceros, un Milestone, un Genetec, estamos totalmente integrados. Son cámaras on BIF, pueden integrar cualquier BMS y también el uso de los analíticos que tiene esta cámara y el auto tracking, ¿no? Eso va a permitir, pues, controlar zonas de procesos de manera adecuada, ¿ok? Con este tipo de cámaras y condiciones, ¿no? Revisando un poco rápidamente las características, cámaras Full HD también con alcance en infrarrojo de 200 metros, 30x de zoom óptico, ¿ok? 60 FPS en el caso de los frames por segundo, velocidad del video. Análisis de una suite de analíticos eh, que tiene Pelco para este tipo de cámaras y con auto tracking, ¿ok? Manejo del Profile M, a resaltar, ¿ok? Manejo del paneo 360 endless, o sea, sin fin, tal cual una tomo PTZ, ¿no? O sea, no tiene fin esto. 360 grados, cubre totalmente el monitoreo, menos 90 más 90 grados, 100 grados de velocidad de los, de los presets, ¿ok? Eh, de ahí tenemos pues las diferentes condiciones y certificaciones que tienen, ¿no? Hablábamos
pues de las diferentes regiones en donde deben orientarse cada una de estas certificaciones: IP66, IP68, IP69, NEMA 4, 6P, 4X, 6P, certificaciones también para altas temperaturas, ¿ok? Es importante también considerar eso. Manejo del micro SD para, digamos, storage onboard, ¿no? En la misma cámara, ¿ok? También, acá importante, tiene la interfaz de red, ¿no? RJ45 en base T, ¿no? Pero también tiene el slot para la conexión, pues, de módulos SFP, ¿no? Así que esto es importante, ¿no? Lo tiene ya disponible la cámara. Bueno, en potencia, pues, alimentación de 100 a 240 voltios, eh, un consumo de potencia de 100 watts, ¿no? Eh, Manejo de 3 a 5 años de garantía para este tipo de cámaras, ¿no? Dos modelos que tenemos que están basados en la cámara PTZ como tal y la cámara PTZ con infrarrojo, ¿ok? Hay las dos opciones, ¿no? Este es el tipo de cámara con un peso menor que la cámara enhanced. eh, Básicamente la diferencia en la construcción y en la fabricación es el tipo de material, el aluminio, ¿no? Eh, Eso es, digamos, un poco la distribución, el esquema de esta cámara. Ok, igual del accesorio con infrarrojo, y bueno, y el manejo del wiper también, ¿no? O sea, importante que en todas estas cámaras pues se cuenta con la posibilidad de un mantenimiento remoto para este tipo de condiciones y zonas en donde deben estar montadas, ¿no? Ok, y los diferentes tipos de accesorios también, como veíamos en el caso del Enhanced, considerando que también los accesorios que se utilicen en la cámara Enhanced que vimos hace un momento, también pueden trabajar con los accesorios de la Excite Pro, ¿no? Así que eso también es posible. Eh, También consideraciones y manejos, pues, en la cámara Excite Pro para entradas y salidas, ¿no? Con diferentes también tipos, eh, como veíamos en Enhanced, metrajes de cables que se pueden utilizar y con las protecciones adecuadas para este tipo de ambiente también, ¿no? Y también esta cámara, en este caso, hablábamos en la Enhanced, que había un power supply principal, ¿no? Con una carcasa especial, de acuerdo al tipo de alimentación que se escoja. En este caso, la cámara está diseñada para no usar este tipo eh, de caja de alimentación, digámoslo así, ¿no? Eh, Se alimenta directamente de 100 a 240 voltios, se conecta el power o la potencia directamente al sistema de lavado, el sistema de la bomba esta de agua que va a hacer el mantenimiento con el limpia luna, ¿no? De manera directa, no necesitamos una caja o un accesorio adicional. A eso se refiere esto, no se necesita ese accesorio adicional. Entonces ahí estamos compactando una cámara, pues, para que sea mucho más competitiva, ¿no? Y bueno, y tiene el SFP integrado, ¿no? Que eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Tiene el slot SFP integrado, ¿no? El puerto de fibra, ¿no? Para conexión directa a la cámara, ¿ok? Y bueno, solamente resaltar el manejo también de la compatibilidad con el BMS Video Expert en, en las versiones nuevas, ¿no? Manejo pues de los analíticos y demás, igual manejando el Profile M, manejo también de esos analíticos en BMS terceros, Milestone Genetec, así que estamos completamente integrados a estas plataformas, ¿ok? Bueno, quería hacerles un overview, digamos, de estos dos modelos de cámara, lanzando no hace mucho la cámara Excite Pro, así que ya hoy día están totalmente disponibles para la venta, así que cualquier duda, requisito que se requiera, bueno, tenemos al partner, en este caso nuestro distribuidor DNT, con el que puedan consultar, igualmente puedan consultarlo directamente y para ver cualquier tipo de proyecto en los que quieran orientar estas cámaras. No sé si hubiera algún tipo de consulta. Ok, no veo ninguna consulta. Entonces,
Si pueden dejarnos sus consultas, por favor, les agradeceríamos. Ok, bueno, les agradecemos pues el tiempo y la participación. Luis, no sé si hay algo más que quieras agregar. Bueno, más que todo agradecerlos también por haber asistido al webinar. Recuerden que este webinar va a estar subido al canal de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube va a estar subido ahí este webinar y también se envía por correo a cada uno de ustedes que están registrados el link para que puedan ingresar al webinar. Igual, por favor, si tienen alguna duda o requerimiento, me escriben por correo, ¿sí? Para poder atenderlos. Excelente. Solamente antes de terminar, si veo ahí una consulta que hacen sobre la tabla guía, sí, hay una tabla guía, es más, hay más detalle. Ahí hemos mostrado unos 3 slides, pero esto es más grande, ¿no? En la parte de justamente de las certificaciones, ¿sí? Sí hay eso, así que si lo necesitas, por favor, escríbenos un correo de lo que necesites en detalle y para nosotros hacértelo llegar, ¿ok? Y bueno, y para todos también el mismo mensaje y agradecerles. Y bueno, vamos a estar haciendo también otros webinars, así que esténse atentos y presencialmente también. Les agradecemos, gracias Luis y a DNT por la organización. Muchas gracias por su tiempo, que tengan un buen día, hasta luego.